Gracias, profe. Ya mismo. Listo. Bueno, entonces, volviendo al tema de los pagos para fiscales o los pagos de prestaciones sociales que tiene que hacer un empleador en Colombia, o sea, el que contrata a una persona con salario mínimo. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente: salario mínimo, que es 1.423.500, el auxilio de transporte, que son 200.000 pesos, viene estando lo que es la seguridad social, los pagos de salud, que al empleador le cuesta el 8.5. En la siguiente diapositiva les muestro cuánto le descuentan al empleado. Pensiones, que son el 12%, viene siendo 170.820. La ARL en tarifa máxima, 99.000 pesos. Caja de compensación, el 4. Total de seguridad social, 447.834. Pero tiene que hacer la reserva de las prestaciones sociales, ¿sí? ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Y esa reserva vale 346. ¿Por qué tiene que hacer la reserva? Porque las cesantías igual tiene que pagarlas cada cierto periodo, los intereses de cesantías también, las primas de servicios, las vacaciones, y si en caso de que la persona se vaya, pues hay que liquidarle y pagarle eso de una. Entonces, el valor total del costo para un empleador en Colombia, para una persona que contrate a una persona con el salario mínimo, es de 2.417.000 hoy por hoy. ¿Mm? Entonces, ¿qué obligaciones en la nómina están a cargo del empleado y cuáles a nombre del empleador? Entonces, el empleado, 4% de salud, lo que yo les estaba diciendo, y 4% de pensión. Acuérdense aquí en esta diapositiva, espérense, les muestro, acá, en esta, que con los descuentos, o sea, del 4% de salud y del 4% de pensión, la persona termina recibiendo 1.509.000, ¿sí? Que es esto que le descuentan acá. 4 de salud y 4 pensión. ¿Listo? ¿Qué otras deducciones se le pueden hacer a un empleado por nómina? Libranzas. ¿Qué son las libranzas? Las libranzas son créditos que hacen entidades financieras o entidades que hacen préstamos a través de la nómina del empleado. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad que vaya a hacer la libranza hace un convenio con la empresa y el empleado firma una autorización para que todos los meses de su salario se le descuente la cuota de ese crédito. Entonces, el empleado puede obtener como ese beneficio de sacar un crédito a través de esta modalidad que se llama libranza, firmando una autorización para el descuento mensual de su préstamo. ¿Listo? Puede también tener créditos con el mismo empleador. A veces el empleador, o sea, la empresa también le presta a sus empleados, que puede venir siendo algo muy parecido a una libranza también. ¿Sí? Esa modalidad también existe y también se maneja. Y tenemos los aportes al fondo de cesantía, al fondo, digamos, hay un fondo de, ¿cómo se llama esto? De pensiones que es voluntario. Entonces, la persona puede abonar ahí para comprar casa, ¿sí? Eso se utiliza mucho con el Fondo Nacional de Garantías, para que las personas puedan comprar su casa. Entonces, la persona, el empleado, también puede firmar una autorización para que le descuenten mensualmente ese aporte, y eso va al fondo, y cuando la persona ya, puede, digamos, tenga cierto monto, puede pedir el crédito hipotecario y comprar su casa. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna profe. No, señora. Listo. Espérenme un segundito y ya continuamos. Listo, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuáles son las que le corresponden al empleador? ¿Sí? Entonces, vienen siendo el salario básico, que ya vimos bien sea salario mínimo, el salario que se haya acordado con el empleado.
las horas extras que ese empleado haga, el auxilio de transporte, que ya sabemos que es 200.000. Tenemos la seguridad social, que es el 12%. Entonces, ese 12% se calcula sobre el salario básico solamente, ¿sí? Entonces, si el salario es el mínimo, pues ya sabemos cuánto es. Pero si es más, si es 2 millones, 2,5 millones, pues el 12%. El 8,5% de salud, el 0,522 la tarifa de ARL máxima para fiscales, que son SENA, ICBF y Caja de Compensación, que también los pagan. Mira, ahí está tu respuesta, Adrianita. Lo paga el empleador, que es el 2% SENA, 3 ICBF y 4% de caja de compensación. Estos vienen siendo los parafiscales. Estos son la seguridad social y este es el de vengado. Listo, profe. ¿Clarito ahí? Listo. Sí. Bueno, entonces este cuadro vuelve y resume lo mismo. ¿Cuánto vale la hora nocturna? ¿Cuál es el recargo? Bueno, este documento yo se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan y puedan, digamos que tenerlo y tenerlo allí para que pues les sirva para su archivo. Entonces, miren, ¿cómo se liquidan las prestaciones sociales? ¿Sí? Aquí hay unas fórmulas. Yo igual, de todas maneras, estas fórmulas las pasé a un Excel, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Hoy vamos a ver los conceptos y una vez ya veamos los conceptos, entramos a la práctica para que ustedes aprendan a calcular. Pero como ustedes se dan cuenta, son fórmulas matemáticas. Entonces, las cesantías, la fórmula nos dice que es el salario mensual, o sea, digamos, bien sea 1 millón, 2 millones, ustedes se lo colocan acá, por los días trabajados, ¿sí? Dividido 360. Eso es lo que se paga de cesantías, esa es la fórmula. Esto se liquida mensualmente por lo general, ¿sí? Pero si la persona trabaja 15, 20 días, pues se calcula aquí, así. Salario mensual por 20 días dividido 360 y se liquidan sus cesantías. Esa sería su liquidación de cesantías. Pero pues si la persona trabajó 12 meses o 2 años, 3 años o lo que sea, pues las cesantías por lo general, las personas, esto no se le entrega a las personas, sino las cesantías se aportan a un fondo que el empleado escoja. ¿Qué fondos hay? Fondos de pensiones y cesantías en Colombia. ¿Cómo cuáles? Protección, Porvenir, está Scandia, ¿m? Está Colfondos. Entonces, el empleador debe pagar esto, y ahorita vamos a mirar cada cuánto. Debe pagar esto al fondo. Pero el empleado puede tener derecho a retirarlas bajo algunos conceptos. Uno de los conceptos es para estudio, para vivienda o para remodelación de vivienda. ¿Listo? Entonces el empleado lo puede retirar anualmente, pero dependiendo de esto. Y obviamente después de que el empleador las haya abonado como tal al fondo. El empleador tiene un tiempo para poderlo hacer. ¿Listo? Para poder abonar eso al fondo. Los intereses de las cesantías sí son de acceso directo para el empleado. También tiene unas fechas estipuladas donde se le deben abonar. Estas sí se abonan a la nómina. ¿Listo? Esto también es de modalidad anual. Las intereses de cesantía se calculan el valor de las cesantías por los días trabajados por 0,12 dividido 360. Las vacaciones, ¿sí? También tienen un monto, un valor, que son salario mensual básico por días trabajados sobre 720. Esto en caso de que se paguen en dinero, porque las vacaciones, digamos que es como un disfrute que se le da a la persona, pero hay personas que no las toman o que toca liquidarlas antes de que las tomen, entonces se calcula así el valor de las vacaciones. La prima de servicios, como ustedes bien saben, se pagan 2 veces al año, entonces acá se calcula por valor semestral. Salario mensual por días trabajados en el semestre dividido 360. Yo les doy esas fórmulas, pero después lo vamos a hacer ya materializado en un Excel para que ustedes sepan cómo se liquida. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Profe, digamos, yo sí tengo una pregunta. Cuando
pagan las vacaciones antes. Digamos, en mi empresa tienen una modalidad de que uno va mirando cuántos días va de vacaciones. No Ajá, necesariamente debo cumplir el año para que ellos me den las vacaciones. ajá. Entonces yo miro que tengo 5 días. ¿Cómo haríamos ahí? O sea, ¿cómo tendría que hacer la fórmula para saber cómo me las pagan o eso? Lo Si que uno pasa es las que quiere. las quieren dinero. Lo que pasa es que Sí, las vacaciones como tal, el empleador no está obligado a pagarlas en dinero. Es decir, o sea, el empleado tiene el derecho del goce y disfrute de sus vacaciones en tiempo. Entonces, las vacaciones es un periodo que a ti te dan en el año para que tú lo puedas disfrutar. Y lo que tú dices, a ti te van calculando, digamos, de acuerdo al periodo que tú lleves trabajado, cuántos días ya tendrías derecho a tener en cálculo prorrateado de acuerdo al tiempo que lleves trabajado de ese año. Pero si tú llegas a un acuerdo con el empleador y le dices, no, a mí no me las, a mí no, yo no voy a salir este año a vacaciones, páguemelas. Este sería la fórmula. ¿En qué otro caso se podría utilizar? Pero tendrías que tú llegar a un acuerdo con el empleador. En caso de que te liquiden, que te vayas antes. Entonces, si te vas antes, no has tomado las vacaciones, también se utiliza esta fórmula. ¿Sí? ¿Es claro? O no sé si sí, no te, señora. Sí, no sí, sé, sí. no sé si no te respondí. Igual ahorita vamos a ver vacaciones y ahí vas a aclarar un poquito más cómo se liquida exactamente, o sea, a qué corresponde y cómo es el tema. Pero esta es la fórmula en caso de que te lo paguen en especie, o sea, en dinero, o que te liquiden. ¿Listo? Esta es la fórmula que se utilizaría. Entonces, ¿qué son las prestaciones sociales? La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de julio 18 de 1985, definió el concepto de prestaciones sociales así. La prestación social es lo que debe el patrono o el empleador al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios por ministerio de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos o en el contrato de trabajo o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación del trabajo con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono. La prestación social es una especie de adicional que el trabajador recibe, que no hace parte de su remuneración y por tanto no constituye salario. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones sociales en este momento en Colombia? Entonces, están conformadas por las siguientes. Prima de servicios, auxilio de cesantías, que fue lo que hablamos ahorita, o cesantías, intereses sobre las cesantías y dotación. Entonces, para que quede claro, las cesantías a quién se le pagan o a dónde se abonan. A una, Al, al ¿Ah? salario, profe. ¿A quién? Al empleado en el salario, junto al No, salario. no, señora. a Al las fondo de pensiones. Al fondo de pensiones y cesantías. ¿Cómo hace el empleado para retirarlas? en caso Eh, de que renuncie o ya si necesita para estudio o para vivienda o para un arreglo de la casa también, creo que las da. Exactamente. Para estudio, vivienda o remodelación de vivienda. ¿Qué debe hacer el empleado para retirar esas cesantías? Tiene que acercarse a la empresa, pedir la autorización. O sea, por ejemplo, digamos, si es para estudio, debe ir con el recibo de la matrícula a la empresa para que le den una carta para el fondo de las cesantías, fondo de pensiones y cesantías. Y luego, con la carta que le da la empresa y con el recibo, va al fondo y solicita el retiro de las cesantías. Si es para remodelación de vivienda, le piden la cotización y el contrato con una persona, ¿sí?, idónea para esa remodelación. Y si es para compra de vivienda, le piden el contrato de compraventa.
y le piden el certificado de tradición y libertad de la vivienda. Las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado de carácter salarial, por tanto no se incluyen acá. ¿Listo? Ahí vamos hablando un poquito del tema de las vacaciones. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es prima de servicios. Entonces, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual al año, del cual 15 días se deben pagar en el último día del mes de junio y los restantes 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. ¿Listo? Ojo con eso. La prima es un salario mensual al año. La mitad se paga, o sea, 15 días, digamos, o sea, un salario son 30 días. Entonces, 15 días se pagan en el último día del mes de junio y los restantes los primeros 20 días del mes de diciembre. Según el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso. Tratamiento que se le da a las demás prestaciones sociales, ¿sí? Que sí se toma como un salario. En el caso de que el empleado opere con un contrato a término fijo inferior a un año, la prima de servicio se calculará en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea este. O sea, se utiliza esta fórmula. Esta. Salario mensual por los días trabajados en el semestre, dividido 360, y eso es lo que se le paga. ¿Por qué? Porque en un contrato a término fijo, pues una persona no va a cumplir es decir, puede liquidarse antes, ¿sí? Entonces se le paga de acuerdo a esa fórmula, como le dije, porque es inferior a un año. Los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de servicios equivalente a un salario mensual por cada año de trabajo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Voy muy No, rápido, No, chicas? señora. No, no, señora. Ah, bueno, listo. Siguiente, cesantías. De acuerdo con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo. O sea, que es lo mismo que la prima. O proporcionalmente a la fracción de año trabajado, o sea, lo que vimos ahorita en la fórmula. Para liquidar el auxilio de cesantías, ese sí es diferente, bueno, el auxilio de cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, ¿m? Siempre que no haya tenido variación en los 3 últimos meses. En el caso contrario, y en el de los salarios variables se tomará como base el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el salario en el año del trabajador fue 2 millones de pesos. Entonces, sobre ese valor se paga las cesantías. O sea, ¿cuánto le correspondería al empleador consignarle al fondo de pensiones? Si el salario son 2 millones mensual. ¿Cuánto tendría que consignar al fondo de las pensiones y cesantías el empleador? Si el salario son 2 millones mensuales. ¿Se tendría que hacer la fórmula No, para... no porque estamos hablando que la persona cumplió el año. 2 millones. Un salario al año. ¿Sí? 2 millones. Lo mismo acá, en prima. 2 millones. Pero se lo dividen en semestral. Le pagan un millón en junio y 1 millón en diciembre. Acá sí, ellos consignan todos los 2 millones al fondo anualmente. Solo se utiliza la fórmula en caso de que la persona se liquide anticipadamente o se utiliza la fórmula para hacer digamos, como esa provisión que hacen para prestaciones sociales las empresas. Pero digamos, si ustedes duran un año y el salario son 2 millones, se consignan 2 millones al fondo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes reciben, por ejemplo, mm, comisiones? Entonces, ¿qué hace? El empleador al final del año coge, digamos, en enero se ganó 2 millones y medio con comisiones, en febrero 2 millones 700, en marzo 2 millones 800, en abril, entonces coge y suma todo y hace un promedio. Entonces el salario promedio, aunque el básico es 2,5, con comisiones da de 3 millones de pesos. Entonces ese es el valor
que el empleador debe consignarle al fondo de las pensiones y cesantías. El promedio si es salario variable. Si no es salario variable, pues le paga el básico de lo que se ganó. ¿Listo? Ahora, si digamos que hay personas que los cambian de puesto y los ascienden y les cambian el salario. Entonces, digamos, usted empezó enero con 2 millones, febrero 2 millones, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Si ese cambio se da en los últimos 3 meses, entonces, ¿qué tiene que hacer el empleado? El empleador suma los 2 millones que se ganó la persona durante los meses que se lo ganó, luego le suma los 3 millones, saca un promedio y eso es lo que le paga de cesantías. ¿Listo? Entonces, para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variaciones en sus 3 últimos meses, lo que les estaba explicando. En el caso contrario, en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio, lo que yo les expliqué ahorita. En este caso, también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las cesantías. Entonces, se suma lo que se gana la persona, más el auxilio de transporte, más lo variable, y sobre eso se pagan las cesantías. La liquidación de las cesantías será el último día de cada año, ¿sí? O sea, el empleador tiene un año para pagar esas cesantías o al finalizar el contrato, pero se provisiona mensual. Por lo general, las empresas no todas lo hacen de manera tan juiciosa, pero pues las empresas que no quieren meterse en líos con los empleados y demandas, lo hacen de manera mensual, ¿listo? Y lo hacen con una tarifa del 8.33, que es lo mismo, que es lo que da la fórmula que les dije ahorita, sobre la base de liquidación. Respecto a los empleados del servicio doméstico, o sea, ya lo que son empleados del servicio como tal, que ellas también tienen ahora derecho a esto, ¿no? La base para la cesantía será la totalidad del salario, incluido el salario en especie, que es típico para estos trabajadores. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. Dime. Es que, bueno, es que sí es referente a lo de las cesantías, pero ¿qué se haría en el caso de las personas que, un ejemplo, los que tienen ¿Los que tienen qué? PPT, Sí, o sea, los venezolanos. o sea, los extranjeros, sí, porque, o sea, ya me ha pasado, tenemos acá un caso referente a eso, que no tiene, no lo quiere cubrir el fondo de pensiones y anteriormente lo había cubrido, le cubrió 5 años y actualmente no se consigue ningún fondo de pensiones y Ujú. no se sabe a dónde ir, pues yo, ¿cómo haría en ese caso para liquidar las cesantías de una persona que ya tiene ya más de un año trabajando conmigo? Bueno, la ley dice en Colombia que eso se debe abonar a un fondo. Si la persona no puede tener acceso al fondo, pues es un tema bastante complejo y por eso es que en este momento, digamos que le restringen a muchas personas la vinculación laboral precisamente por eso. Porque es que si la empresa no consigna el fondo, se mete en un lío jurídico, porque esto es de ley. ¿Mm? Entonces, ahí lo que tocaría hacer es un derecho de petición o una tutela al fondo por el derecho al trabajo, porque para eso estas personas están amparadas a través de un permiso permanente de trabajo que les garantiza como tal este tipo de cosas, que es el derecho al trabajo, a la salud y otras cosas. Las personas que tienen PPT van a digamos, están en una empresa, tienen derecho a tener una EPS y a que los atiendan en salud, tienen derecho a tener un trabajo. Entonces, si estas personas se les está negando eso, la empresa tiene que poner, y si no se, pues si la empresa se quiere dar el lapo, ¿no? Porque hay empresas que no lo van a hacer, pues tienen que poner un derecho de petición o una tutela al fondo de pensiones para que acepten al empleado y le reciban esto. Porque ese es el manejo legal y no se puede manejar de otra manera. Entiendo, profe. Sí, preciso nos había pasado también con lo de la EPS que nosotros la cancelábamos. Me atrevo a decir, era con salud total y nos descontaban el dinero y la persona no aparecía afiliado a la EPS. Mm. No, Entonces, lo que pasa es que digamos que como tal, en la legalización o como tal el estatus legal de un inmigrante, pues tiene unos requisitos aquí en Colombia, ¿sí?
para que tú puedas vivir en Colombia y puedas trabajar, tienes que tener una visa de trabajo como extranjero. Pero ¿qué pasa? Que para los venezolanos, solo para los venezolanos, se dio una amnistía en un gobierno donde les dieron una condición especial por desplazamiento y por una cantidad de cosas del país, o por parte, como una parte humanitaria, donde se dio fue un permiso permanente de trabajo. Pero para tú trabajar legalmente en Colombia necesitas visa de trabajo como extranjero, seas del país que seas. Si tú no tienes esa visa de trabajo, no puedes trabajar en Colombia y no puedes ser vinculado laboralmente. Los extranjeros tienen los venezolanos tienen un estatus diferente por su condición de desplazamiento. Pero, ¿qué pasa? Que como es un estatus distinto y viene acompañado de un permiso permanente de trabajo y es algo como humanitario, las empresas, las EPS, las entidades, digamos, promotoras de salud, los fondos, se acogen a que no, a que tienen que tener la visa. Entonces, ahí empiezan a haber unos conflictos internos entre las empresas y estas empresas promotoras de salud y fondos, en donde toca dirimirlos a través de digamos, de derechos de petición y tutelas. Porque legalmente en Colombia, para tú poder trabajar, como extranjero, tienes que tener visa de trabajo. Visa que te tiene que dar de trabajo la inmigración y, bueno, y todos las entidades correspondientes aquí en Colombia. Entonces, ellos se pegan de eso. Pero resulta que ahí está, hay como este estatus para los venezolanos únicamente. Entonces ahí es donde tienen que entrarse con abogados, a sustentar, a entregar, bueno, a hacerlo a través de la ley para que les puedan cubrir como tal a los venezolanos con su permiso permanente de trabajo, lo que es los derechos que tienen por tener ese estatus. ¿Mm? Porque es que lo tienen, por eso se llama permiso permanente de trabajo, pero solo tienen los venezolanos. Los demás tienen visa y ese es el rollo. Miren, yo trabajé en un banco que era un banco internacional, ¿sí? Que es el BBVA. Y yo, si se nos corta, les vuelvo a enviar el link, bueno. Y yo tenía una compañera que era española, porque ese banco es español. Y ella tuvo 1001 problemas todos los años para que le renovaran el contrato, o bueno, para legalizar su contrato a término indefinido dentro del banco por la visa de trabajo. Porque la visa a ella se la expedían como española, ella podía trabajar acá en el BBVA, ganaba bien, pero la visa expiraba y le tocaba ir otra vez a renovar y otra vez a renovar la visa para que le pudieran pagar y pudiera mantenerse. Si el país la entidad decía, no le quiero dar la visa, no se la daba. Y ella duró un tiempo en el que no le querían dar la visa de trabajo. Duró como 6 meses. Pero como el banco era internacional, le ayudó. Pero si ella hubiera estado trabajando en un banco nacional, no había nada que hacer. Tendría que suspenderle el contrato de trabajo y esperar a que se cumpliera la visa. ¿Listo? En los extranjeros venezolanos es diferente porque se dio por un tema humanitario, por un tema que se dio a nivel gubernamental, una decisión de gobierno, darles un permiso permanente de trabajo, teniendo en cuenta la condición de inmigrantes y desplazamiento, pues que se dio, digamos, masivo. Entonces, la forma de poder legalizar todas estas personas que venían era darles un estatus a los que tuvieran como tal los documentos y por eso se creó el famoso PPT, pero eso pues no digamos a las personas que lo tramitan se lo dan y tienen que cumplir unos requisitos. Chicas, se acabó el tiempo, pero yo les voy a enviar otra vez para que terminemos lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces denme 5 minutos y ya nos conectamos nuevamente.